Bueno, anteriormente ya estuvimos trabajando sobre el bucle de repetición, la estructura de repetición mientras, también se le llama lazos, que utiliza una condición, es decir, una expresión lógica para repetir, y siempre que esa expresión lógica o esa condición se cumpla, el algoritmo va a estar ejecutando las instrucciones. Esto pasa de manera indefinida. Dijimos que la condición, si resultaba ser verdadera, se podía ejecutar de manera indefinida. Si la condición era siempre verdadera, tendríamos un bucle infinito, el programa estaría siempre repitiendo. Y resulta que si la condición fuera falsa, en primera instancia, o sea, por ejemplo, si tengo una expresión lógica que resulta ser falsa, el problema es que podría nunca ejecutarse el algoritmo, o nunca ejecutarse las instrucciones, mejor dicho, dentro del bloque mientras, si esa condición resulta ser falsa. Para eso existe otra estructura de repetición. Existen tres estructuras de repetición principales. El mientras, el repetir hasta que, o hacer mientras en otros pseudolenguajes o lenguajes de programación. Y después tenemos el para, ¿sí? Vamos a concentrarnos en el repetir hasta que. El repetir hasta que ejecuta una sentencia de instrucciones hasta que una condición sea verdadera. Es decir, a diferencia del mientras, que repite mientras la condición sea verdadera, este funciona de manera opuesta. Repite hasta que esa condición o expresión lógica resulte verdadera. O sea, las instrucciones se van a repetir mínimamente una vez. Porque si la expresión lógica o la condición se cumple en primera instancia, supongamos que en primera instancia la condición resulta ser verdadera, el algoritmo al menos ejecutó una vez el código. O sea que puede ejecutarse una vez las instrucciones o indefinidas veces como pasaba con el mientras. La diferencia es que mientras que, va a quedar redundante, cuando en el mientras la condición se evaluaba al principio de la repetición, en el repetir hasta que se va a evaluar al final. Hasta que, y ahí se evaluó. Ahí recién es donde se evalúa la condición. Otra diferencia es que por lo menos se va a ejecutar al menos una vez el código. Vamos a ver un ejemplito, siempre es mejor verlo directamente con el código. Aquí tenemos un pequeño algoritmo que le puse de nombre solo negativos, que lo que va a hacer es recolectar números negativos. O sea, va a pedirle al usuario que te ingrese un número y va a guardar ese número si es negativo. Nada más. O sea, no es muy útil de momento, pero sirve para entender cómo funciona. Ahora vamos a ver un ejemplito que sí es más útil. Sí nos va a servir para ver o para evaluar el funcionamiento del bloque. Tenemos la definición del proceso, definimos A como variable numérica. A es una variable entera, podríamos ponerle entero también, pero bueno, numérico abarca tanto enteros como reales en pseudocódigo. Decimos que A se inicializa con el valor 0, y miren qué interesante, el bloque repetir hasta que tiene como condición repetir hasta que A sea mayor o igual a 0, o sea que va a estar pidiendo números y guardándolos, va a estar pidiendo la variable A, va a estar pidiendo un valor negativo, guardándolo en la variable A, hasta que la variable A sea mayor o igual que 0, o sea, hasta que A sea un número positivo o que sea 0. Pero qué curioso, arranca valiendo 0 y aún así vamos a ver que el algoritmo se ejecuta, o sea, que ingresa en el bloque repetir y efectivamente pide un valor, por más que A valga 0. Esto si fuese un mientras, no estaría ejecutándose jamás, porque si A vale 0, no puedo decir mientras A sea igual a 0, porque, perdón, se ejecutaría infinitas veces. En este caso, se ejecutaría solamente una vez si yo dejo el valor 0 en A. Y si lo cambio, dependiendo de si es positivo o negativo, va a seguir pidiendo valores. Solo me va a seguir pidiendo los negativos. Vamos a observar. Me pide un valor para la variable A. Y yo pongo de una 0. Y ya se me terminó de ejecutar. Porque al valer A 0, se cumple que A es mayor o igual que 0. Entonces hasta ahí repite. Me pide nuevamente un valor para la variable A. Le pongo 9. Y se detiene la ejecución. Ahora le voy a poner un valor para la variable A, le voy a poner menos 7. Menos 7, me pide otro. Menos 4, me pide otro. Menos 6780, me pide otro. Y le pongo un 2. Y ahí, pum, terminó la ejecución. Eso ocurre porque el algoritmo está pensado para solamente leer números negativos. O sea, va a repetir hasta que A sea mayor o igual que 0. Esa es una estructura de repetición muy importante, ¿sí? Pero vamos a ver un ejercicio un poco más útil, porque realmente que este no nos sirve demasiado. Vamos a buscar uno, que dice hasta 0, que funciona de manera similar, o sea, define A y suma como numéricos,
Y va a repetir hasta que A sea igual a 0. O sea, se va a detener el algoritmo cuando A sea igual que 0. La diferencia es que va a realizar la suma de todos los números ingresados. Va a realizar la suma y lo va a mostrar en pantalla. Podríamos ponerlo al final, escribir suma. Escribir, por ejemplo, para completarlo al algoritmo, la suma es, y colocar el valor de la suma, ¿verdad? Suma. Vamos a probar esto, cómo funciona. Me pide un valor para la variable A, le voy a poner 5, otro valor para la variable A, le voy a poner menos 2, y ahora sigue ejecutando, ¿verdad? ¿Por qué? No importa si yo le pongo positivos o negativos, el algoritmo ejecuta y ejecuta las sentencias hasta que yo ingreso 0, y ahí me mostró la suma es 20. Le hay que darle un espaciocito más acá. ¿Qué hace este algoritmo? Repetir hasta que A sea igual a 0. Entonces va leyendo el valor de A, de la variable A, igual que como pasaba en el ejemplo anterior. Y otra cualidad es que almacena ese valor dentro de la variable suma. Es decir, la variable suma toma el valor que ya tenía, que tenía anteriormente, que arranca valiendo 0, y le incrementa el valor de A. O sea que a medida que este bloque, que estas instrucciones se vuelvan a repetir y a repetir y a repetir, la variable suma cambia su valor adicionándole o añadiéndole el valor que guarda la variable A. Es decir, en principio tanto A como suma valen 0. Si yo le ingreso un 1 en su primera ejecución, la variable suma pasa a valer 0 más 1, o sea, 1. Suma queda cargado con el valor 1. Si en la siguiente ejecución el usuario me ingresa el valor 4, suma pasa a valer 1, que es lo que ya tenía, más 4, es decir, 5. Y así se va acumulando el valor. Esto es utilizar la variable suma como acumulador, ¿sí? Porque está acumulando datos. Posteriormente vamos a ver otro ejemplito donde podríamos eventualmente hacer un promedio de los valores, no solamente la suma. Habría que ver cómo hacer un promedio. Bueno, y anteriormente hablamos de, teniendo este algoritmo que permite hacer la suma de una serie de números hasta que el usuario ingresa el valor 0. Y mencioné que debería estar bueno poder hallar el promedio de todos esos números. ¿Qué es el promedio? El promedio no es otra cosa que sumar todos los valores de una cierta sucesión y dividirlo entre la cantidad de elementos de esa sucesión. Por ejemplo, si yo necesito tener un promedio de 6 para poder exonerar un curso, y esa nota se conforma de 2 exámenes parciales, y tengo que tener 6 de promedio entre los 2 exámenes parciales, yo sumo la nota de los 2 exámenes, supongamos me saqué 10 y me saqué 5, sumo esa nota, la divido entre 2 y me da el promedio. Es decir, 10 más 5 me daría 15, divido 2, 7,5. Entonces pasaría. El promedio es la suma de todos los valores de una sucesión dividida la cantidad de esos valores. Así que, por ejemplo, aquí necesitaría tener otra variable para poder hallar el promedio, porque acá no puedo simplemente tener la suma, necesito una para calcular el promedio. Y vamos a decir que promedio, inicialmente también vamos a inicializarla en 0, simplemente para que exista esa variable, para que esté ahí. Promedio vale 0. ¿Está bien? A vale 0 y suma vale 0. Cuando termine la ejecución, cuando terminemos acá de almacenar todos los valores y termine el repetir hasta qué, resulta que tengo que calcular el promedio, pero yo solo tengo la suma, necesito un valor más. Es decir, yo con solamente tener la suma de todos los valores comprendidos en un rango de datos que el usuario me estuvo ingresando hasta que llegó a 0, yo no puedo simplemente así hallar el promedio, necesito otro dato más. Pueden pausar el video, tomarse unos segundos para pensarlo. ¿Qué dato más me está faltando para poder calcular el promedio aquí? Si estás pensando en que lo que está faltando es la cantidad de elementos o la cantidad de números ingresados, es correcto. Es decir, voy a tener la suma de todos los valores, pero me falta saber cuántos valores efectivamente me ingresó. Para eso necesito una variable que va a cumplir el rol, en lugar de ser acumulador como suma, va a ser un contador. ¿tá? Las variables pueden ser acumuladores o contadores en las estructuras de repetición, además de muchas otras cosas, pero digo, en este caso las puedo utilizar como contadores o como acumuladores. Así que necesito un contador, le voy a poner de nombre C o I, para que nos acostumbremos a que es una variable que se va a incrementar simplemente por eso.
Es muy común en programación encontrar este tipo de nombres. Así que tomamos la variable i, la inicializamos en 0. Y lo que tenemos que hacer dentro de cada repetición es contar uno más, es decir, hacer que la variable i se incremente. ¿Pero cuánto se va a incrementar? Sencillo, le vamos a incrementar o le vamos a adicionar simplemente un 1. Vamos a hacer que i valga uno más cada vez que se repita. Esto va a contar, va a ser para contar la cantidad de veces que se ejecuta el bucle de repetición. Es decir, vamos a decir que i sea igual a i más 1. Inicialmente i vale 0. Entonces lo que va a suceder aquí es que va a valer 0 más 1 en la primera ejecución, después en la siguiente ejecución va a valer 1 más 1, o sea 2, en la siguiente va a valer 2 más 1, y así sucesivamente. Es decir, va a permitir contar la cantidad de elementos que el usuario va a ingresar. Mientras que suma acumula valores, la variable i los cuenta. Si yo me paso a ejecutar esto, me dio un error en la línea 7. Me faltó el punto y coma acá en la i. Me faltaba también un punto y coma aquí, debajo, al fin del incremento de la variable i. Variable con el promedio no ha sido declarada. A suma no la habíamos declarado, nos faltaba declarar las variables. Las variables promedio y la variable i. O sea, las había inicializado o no las había declarado. Algunos lenguajes de programación permiten hacer eso, pero en este caso el pseudocódigo no me lo permite y me parece correcto. Me parece bien que pase eso, que me controle ese tipo de errores. Porque nos tenemos que acostumbrar a declarar las variables, luego a inicializarlas y luego a utilizarlas. Así que vamos a hacer la suma y además vamos a calcular el promedio. ¿Cuánto es el promedio entonces? El promedio va a ser igual. El promedio va a ser igual a la suma dividido ¿qué? Si estás pensando en la cantidad de elementos, estás pensando correctamente. El promedio va a ser igual a la suma dividido la cantidad de elementos, que está guardado en la variable que funciona como contador, o sea, la variable i, que cuenta la cantidad de elementos. Promedio va a ser igual a la suma dividido la cantidad de elementos. Eso va a ser después del bloque hasta. Vamos a separar un poco esto para que quede más prolijo nada más y probarlo. Recuerden que con el número 0 salgo. Si la variable a le ingreso 0, el programa termina y me va a decir que la suma es 0. ¿tá? Me faltaba poner los otros valores. Vamos a colocar el promedio también. Escribir el promedio es... Y luego que me muestre el promedio. Eso. Si le ingreso acá un valor 0 para A, se va a terminar y me va a decir que la suma es 0 y el promedio es 0. Porque lógico, terminó enseguida la ejecución. Pero vamos a darle, por ejemplo, a la variable A el valor de 5, el valor de 2, el valor de menos 2, el valor de 10. Y ahora voy a poner 0 para que termine. Y me dijo que la suma es 15 y el promedio es 3. ¿Cuántos valores le ingresé yo? 1, 2, 3, 4, 5. Le ingresé 5 valores contando el 0. Entonces 15 dividido 5 me da 3, lo cual tiene sentido. Si yo quiero que me excluya el 0, si yo quiero que no me cuente este último valor, ¿qué tengo que hacer? Es decir, este cálculo está bien, pero este cálculo está bien teniendo en cuenta que el 0 me lo va a contar. Y el 0 en realidad no suma nada, pero sí está contando para dentro de los valores de la sucesión, lo cual tendríamos que reparar. ¿Cómo haríamos eso? Aquí, en la división. La variable i me va a contar la cantidad de elementos, sí, es cierto, pero resulta que la variable i va a quedar me va a contar cuando la persona me ingrese 0 también, y yo no quiero eso. Tengo dos maneras de hacerlo. En el promedio, dividirlo entre hacer la suma dividido la cantidad de elementos que tiene i menos 1, o sea, dividir entre i menos 1, o bien inicializar la variable i en menos 1. ¿Por qué hago esto? Quizás parezca un poco difícil de entender al principio. Pero lo que sucede es que necesito que la variable i me cuente la cantidad de elementos que el usuario efectivamente ingresó. Y si yo estoy ingresando 0, el 0 no me está sumando nada en la sucesión, pero me está contando un valor más, una ejecución más. Entonces, como quiero excluir ese número, el valor 0, lo que hago es ingresarla ahí en menos 1. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ingresar los valores 5, 3, 6. Ahí tenemos 5, 6, 3 y 2 y 0 para que termine.
En este caso me dijo la suma es de 16, lo cual tiene sentido, 5 más 3, 8, más 6, más 6 14, más 2, 16. Y el promedio es 4, porque 16 dividido 4, no entre 5, dividido 4, 16, me da 4. Con lo cual aquí calculé el promedio y la suma satisfactoriamente. El algoritmo lo vuelvo a dejar a la vista, es este. Y bueno, ya hemos visto lo que es el bloque mientras y el bloque mientras y el bloque repetir hasta aquí. Nos falta ver el bloque para o el lazo de repetición para.